Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coop y Vega Coop. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? Y hoy vamos a, más que ¿Qué Palo es Noticia? Más que una super noticia que vamos a analizar. Vamos a tener una conversación de entre generaciones. Una periodista nueva, como ustedes saben, tenemos a Viviana Torres Mestey con nosotros desde hace como un mes, ¿verdad, Viviana? Más o menos. Porque aquí todo se da de esta manera y de eso precisamente vamos a hablar. Antes, cuando salíamos de la escuela de comunicación, todos queríamos ir a los medios tradicionales, aquellos que querían hacer televisión, querían ir al 2, al 4 o al 11. Nunca decían el canal 6, vamos a hablar de eso ya mismo. Y los que entendíamos que nos íbamos a ir por el área de la prensa escrita, nos íbamos a los periódicos que estaban instalados en aquel momento con mucha buena fama. Entre ellos el periódico El Vocero, que cubría todo el aspecto de las policíacas y lo judicial, y los periódicos como el periódico El Mundo. Sí, así de vieja soy. Estuve en la última etapa del periódico El Mundo. Es que yo estoy segura que eso era lo que ella quería decir. Diablo, usted es bien vieja. Estuve en El Mundo. Ella lo vio en la escuela, en la biblioteca Lázaro. Exacto. ¿Ves? ¿Lo que digo? En microficha. En microficha. ¿Ah? Bueno, yo nunca trabajé en el periódico El Mundo, pero esos eran los periódicos que estaban disponibles, incluso el San Juan Star. Pero ahora, no necesariamente usted sale de la escuela de comunicación y decide que quiere ir a uno de esos medios o de los que están establecidos todavía, que todavía quedan algunos de esos. Ahora, esto es tan rápido como, mira, si a ti te interesa, pues nosotros necesitamos a alguien que nos cubra la calle, porque tenemos esta nueva sección que se va a llamar Bonita en la Calle, y puedes venir mañana. Es así. Y con nosotros Viviana Torres Mestey. Gracias muchas, Viviana. Gracias por la invitación, Carmen. Por aceptar esta invitación para que tengamos esta conversación sobre cómo yo lo hice, cómo ustedes lo están haciendo ahora, cómo nosotros hemos salido de aquello que aprendimos en la escuela de comunicación, que también vamos a hablar de tu perfil como comunicadora, que nos colocó en un mundo que ya no existe desde el punto de vista de los medios. Pero antes, como siempre, yo tengo que saludar a nuestra audiencia, que tú sabes que son muy vocales y se pican si yo no... Sí. Les da algo si yo no los saludo. Por ahí está William Ramírez desde San Sebastián activado. Me encanta, William, hacía rato, porque creo que una vez hablamos por aquí que no venías por acá. Norma Rodríguez dice, excelente, está haciendo una gran labor. Vamos a eso, gracias Norma. Norma es una fan que además de ser una fan, es una asistente de producción de Bonita Radio. O sea, sin paga, porque aquí todavía no estamos pudiendo pagar mucho. Old School y New School, me gusta eso. Yvette Campbell, eso es buena. Kenia Rosado también está para ahí desde Alicante. Kenia, qué chula. Mira. Estás en Alicante porque no estás viviendo, porque yo creo que tú vives acá, pero bueno, cuéntanos. Si vives en Alicante, qué bueno. Estoy aquí, Carmen Enit, desde North Carolina. Cada vez que Carlos Morel me escribe, a mí me da un frío. Porque te llega. Es que yo no me puedo imaginar, y yo voy para Chicago la semana que viene. Está esa diáspora increíblemente embollada.
Carmen Davila dice que guapuras, majas. Ah. Ay, gracias, Carmen. Mira, me puse la tela, me invitaron a cenar y por lo menos, tú sabes, para bajar de que estoy en el país y que el Departamento de Justicia está haciendo lo que está haciendo. No se pueden perder el viernes a las 8 de la mañana, porque por lo que veo, yo mañana no voy a tener mucha oportunidad de comer pavo. Mañana, hoy, hasta a esta hora, ya hay otras noticias del Departamento de Justicia que voy a tener que analizar el viernes. Pero bueno, vamos a empezar con la conversación que yo quería iniciar con Viviana. Y el interés también es para que no solamente que ustedes la conozcan, sino eso que yo siempre he querido que se dé en un programa en Bonita Radio, que tiene que ver con cuando hablamos de relevo generacional, de qué estamos hablando, y cómo es que nosotros nos formamos versus las realidades que estamos viviendo hoy, porque nosotros, nada de esto, a mí me dijeron que yo lo iba a hacer. Se supone que a esta edad, a los 58 años, yo estuviera bastante de salida, y realmente me faltan más, pero me siento con toda la fuerza para estar todavía aquí en esto nuevo. Vamos a empezar porque tú nos cuentes, tú estudiaste comunicaciones, no necesariamente fuiste inmediatamente a trabajar en comunicaciones. Cuéntanos, Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Sí, yo tuve el privilegio de estudiar en la universidad pública de este país, en la Escuela de Comunicaciones, pero mi llegada al periodismo no fue como ese sueño de niña de que yo siempre quise ser periodista. Eso no, realmente todo lo que se ha dado en mi vida ha sido como, yo digo medio accidental, pero nada es por accidente. Claro. Yo empecé en las artes, en realidad, a los 14 años, en un espacio que tenía nuestro director técnico aquí en Bonita Radio. Oh, él me lo dijo inmediatamente, me dijo, yo conozco a Viviana desde que era una niña. Yo dije, ay, bendito, ya. Y en esas tablas, a los 14 años, pues yo me formé como actriz, aprendí a producir, a dirigir, ya a los 16 yo estaba trabajando en Bellas Artes. Cuando me toca entrar a la universidad, esa curiosidad no me permitía no darme la oportunidad de aprender otra cosa nueva, otra destreza. Y a mí siempre me gustaba escribir. Yo estaba escribiendo teatro en ese momento y me decidí por periodismo. Más por la parte de la escritura, porque tenía mi enfoque en afinar la manera de comunicarme de manera escrita. Uh-huh. Y yo creo que no esperaba la jornada que me encontré, tanto en la universidad como en la práctica. Porque yo creo que una de las cosas que se critica mucho de la educación en comunicaciones es que quizás las universidades pues no tienen los laboratorios o no dan las prácticas, pero eso también le toca al estudiante. El asunto más tecnológico. Claro, y crear tus propias autogestión dentro de la misma universidad, porque las universidades tienen unos programas estandarizados que todos los estudiantes deben estudiar, pero hay electivas que tú vas seleccionando acorde con tus intereses. Yo tuve la oportunidad de proponer un estudio independiente donde 4 estudiantes nos juntamos y con el profesor Mario Roche dimos una propuesta a WKQ y empezamos a trabajar un programa de radio siendo estudiante. En mi último año de estudiante apliqué para un internado, empecé a trabajar en el Nuevo Día siendo estudiante. O sea, tampoco podemos pensar que vamos a llegar a la universidad y todo se nos va a poner en las manos. Nosotros... Sí. Y me gusta que digas eso porque no es como en la casa. No. Que a usted le dieron el carro, se montó en el... Digo, a estas generaciones, porque a nosotros, mire, esta mañana fui a Country, por ahí está mi amiga Mirna Serrano de Country es Country, lo demás estaban abajo. Y vi la T4, Mirna, cuando nosotras nos criábamos era la 42. Nosotras íbamos en la guagua a la universidad. Pero no es como en la casa. No es que te dan el carro, no es que te dan el per diem. ¡Ja! El per diem en mi ¡ja! ¡Ja! ¿Qué es eso de per diem en los 70 y los 80? Jamás. Más vale que te vayas a trabajar a Burger King. Eso era lo que había. Y la universidad, en efecto, es ese laboratorio de exposición al conocimiento, pero que también tiene que suponer una autogestión. Claro, que la educación no puede ser pasiva. Exacto. Los estudiantes no pueden pretender que vamos al salón, nos sentamos y absorbemos información de manera pasiva y ya sabemos lo que tenemos que hacer y ya estamos aptos para ejercer la profesión. Eso no es. Sí. Y aún así, cuando llegas al mundo real, te das cuenta que no es nada, o sea, no tiene nada que ver con lo que te enseñan en el salón. O sea, claro. La intensidad,
la premura y la vulnerabilidad con la que uno se tiene que proponer en estos espacios de comunicación para buscar información, para tener acceso a información, para que te den el espacio para hablar, para ocupar un espacio con tu voz y tú poder emitir una opinión, pensando en todo esto que nos enseñan en la escuela, objetividad, subjetividad, que yo pienso que eso es un debate. Ese debate lo podemos tener. Exacto, sí, porque en realidad uno puede tratar, y a mí me pasa todo el tiempo, aún escribiendo ahora para Bonita, uno quiere ser lo más objetivo posible, pero el periodista tiene su voz y tiene que tener su individualidad también, y nuestro trabajo no es emitir una opinión sin fundamento. Yo siempre le digo a mis estudiantes, el trabajo del comunicador, el periodista, no es darle espacio al que dice que está lloviendo y darle espacio al que dice que no está lloviendo. Es abrir la ventana y ver si está o no lloviendo para ver quién tiene la razón, y se plantea y la gente pues llega a sus conclusiones. Yo creo que ese trabajo de abrir la ventana y confirmar la información es algo que nos falta en el medio. Yo voy a empezar quizás por ahí, el asunto de la objetividad y la subjetividad. A mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. Bueno, quizás con algunos cambios. Yo creo que a nosotros nos preparaban desde el punto de vista de el proyecto periodístico escrito, que era al que yo me iba a exponer porque era el que yo quería. Nos preparaban bastante para la realidad del momento del medio de comunicación al que íbamos a llegar. Pero las sorpresas, el asunto de la voz, lo que tú puedes hacer, lo que no podías hacer, es exactamente lo mismo, porque es que así es la vida. Claro. ¿Verdad? Tú de estudiante tienes un perfil, y cuando llegas de asalariado, que en aquel momento era asalariado, pues tienes otro, porque hay unas exigencias, etcétera, etcétera. Te expones de otra manera. Pero el asunto de la subjetividad, yo siempre lo recuerdo cuando en el periódico El Nuevo Día, que fue el segundo empleo que yo tuve, yo empecé en prensa asociada, cuando había agencias de prensa disponibles en Puerto Rico, hay creo que 2 en el mundo, y más tarde en El Nuevo Día y más tarde en El Vocero. O sea que yo tuve 3 empleos de mucho tiempo, y en ese segundo yo recuerdo que había una oportunidad siempre de que el periodista pudiera hacer lo que se llamaba una columna de opinión, que era un enfoco. Y en ese enfoque nosotros podíamos, además de las columnas regulares, que eran de una página, nosotros podíamos traer nuestra opinión precisamente planteada desde el punto de vista de la ventana que abrimos y encontramos esto. Y era nuestra voz. Eso es diferente ahora, y es una pregunta. Te hago la pregunta. ¿Eso es diferente ahora, o ahora hay más oportunidad, como tú lo ves, de que los periodistas y las periodistas que salen a ese mundo que es totalmente diferente al que yo me encontré cuando salí, de mucha más multiplicidad de productos de contenido? Yo siempre les llamo así, independientemente de los medios tradicionales, porque los medios tradicionales van de salida de alguna manera, o ya no tienen la vigencia que tenían en aquel momento. ¿Tú crees que la oportunidad que ustedes tienen de exponerse, abrir la ventana y ser más, asumir posiciones más puntuales, es más alta de la que teníamos en otro momento? Quisiera decirte que la oportunidad sí. Lo que pasa es que para tú poder emitir una opinión como tú la planteas, tú tienes que tener contexto, tú tienes que tener cultura general, tú tienes que tener profundidad. Y no necesariamente quizás los que aspiran a comunicaciones de mi generación. Yo soy millennial, voy a cumplir 35 años el domingo. Es millennial. Es millennial. ¿Oyeron eso? Yo soy millennial, y yo soy profesora también, y mis estudiantes, yo tengo estudiantes que son mayores que yo, porque yo doy clases en la maestría de fotografía. Entonces, puedo ver como una gama de generaciones, y lo más que me topo y no es falta de interés, es falta de profundidad para argumentar, para emitir una opinión, para dar una sugerencia. Esa falta de profundidad, yo creo que tiene mucho que ver con la falta de lectura, con la falta de interés por las cosas que pasan en el país. Y yo me acuerdo en la escuela de comunicaciones, uno de los primeros shocks, yo tuve varios shocks en mi proceso como periodista. El primero fue cuando nos dan el librito que se llama Periodismo sin gazapos,
que esa era como la Biblia del periodista en la universidad. Sí. Y por la parte de atrás teníamos que empezar a escribir quiénes eran los nombres de las jefes de agencia, quién era el gobernador, quién es el juez presidente del Tribunal Supremo, todas esas posiciones. Y tú dices, oh, espérate, yo me tengo que saber esto. Y esto cambia cada 4 años, y esto cambia consistentemente, cada estos 12, nombres. claro. Y ahí es que uno se empieza a dar cuenta cuando uno va a la calle que tú tienes que saber quiénes son las personas, los rostros para poder identificarlos, porque puedes perder una entrevista. Entonces, esa desconexión me parece que está bien presente en esta generación actual, porque hay una noción de que ser comunicador es muy parecido a ser artista, en el sentido de que estoy en cámara, tengo un protagonismo, ocupo un espacio, pero más allá de eso, ¿qué tienes que decir? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu contexto? Que es lo que yo uso mucho en los hashtags, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que aunque hay muchas oportunidades, mientras más oportunidades tenemos de estar más conectados, más presión hay de inmediatez, de publicar, de sacar información rápida, y eso lo que provoca es información vacía. Y yo creo que eso es el problema de los estudiantes de comunicación, que es que piensan que porque hay más oportunidades y pueden autogestionar un medio, es mucho más automático, pero la responsabilidad, la base de nuestra disciplina, el comunicar, como el lema de la emisora, ¿no? Esto no es un cuento, es la verdad. El comunicar la verdad desde el punto de vista que sea, porque yo puedo tener mis inclinaciones, yo puedo tener ¿verdad? Yo soy un ser humano, yo tengo mis inclinaciones políticas, mis inclinaciones religiosas, y eso no quiere decir que yo no pueda emitir un juicio a través de una noticia, dándole el espacio a la disidencia y a la otra parte, a las dos partes. A lo que estemos de acuerdo. Claro, porque mi trabajo no es darle la razón. Claro. Es abrir esa ventana y que la gente llegue a su propia conclusión, pienso yo. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y voy a añadirlo, tal vez lo voy a traer con este comentario que nos hace Evelyn Rivera. Todos están comentando, Gladys Esther es una que siempre tiene unas posturas muy profundas, y Gladys, te agradezco mucho, es otra de nuestras asistentes de producción. Lo que me enviaste, porque está buenísimo, no te voy a decir que lo voy a leer ni hoy ni mañana, pero hay algo de ahí que vamos a hablar en otro momento. Tiene que ver con la cultura, como dice Gladys, y tiene que ver con la falta de profundidad, y este es el comentario de Evelyn, criterio propio, no sabemos cómo ser analíticos parcialmente, fuera de nuestro propio punto de vista. La comunicación debe ser parcializada, nadie te puede decir cómo y qué preguntar. Diste en el clavo de lo que iba a decir con relación a cómo yo me enfrenté a esa dicotomía entre la objetividad y la subjetividad. El día que uno de los dueños de un periódico en el que yo trabajé me dijo que yo no podía decir que la urbanización Torrimar, que era cerrada, era una urbanización de alto poder adquisitivo. Y yo le dije, bueno, pues, ¿sabes qué? Yo vengo de Country Club, y en Country Club no hay portones, ni cierran nada, ni tienen guardia, porque no tenemos chavos para pagarlo. Así que cuando yo le dije eso, yo me di cuenta, no solamente que obviamente estaba tratando de desmontar el asunto de la subjetividad, y es que también de la manera en que nosotros organizamos una historia, estamos siendo subjetivos. Pero eso te iba a decir, o sea, para escoger el lead. Claro, es que la objetividad debe ser a lo que aspiramos. Claro. Pero realmente no es posible ser objetivo en un medio de comunicación, porque tú lo que puedes hacer es escoger la información desde un espacio de objetividad. Pero a la hora de tú comunicarla, las fuentes que tú escogiste, las citas que tú escogiste acomodar, las personas que escogiste entrevistar, todo eso es tu decisión. Eso es subjetivo. Eso es subjetivo totalmente. Y yo puedo cubrir una noticia, la misma noticia de una manera, y tú la vas a cubrir de otra. Claro. Porque tú tienes otro mundo, otro bagaje, otra perspectiva de donde viene tu argumento. Y no significa que la noticia que yo estoy cubriendo está mal o bien, ni la tuya tampoco. Es que están desde nuestras subjetividades buscando y aspirando a esa objetividad. Claro, y yo creo que en ese sentido, mucho de lo que, a partir de lo que a nivel personal deberíamos estar haciendo, le voy a pedir al señor director que ponga una imagen, porque tengo que doblarme a coger el cable de la computadora, porque estoy sin batería. Cuando hablamos precisamente
de eso que sigue siendo difícil a la hora de enfrentarte a un jefe o una jefa. Oh, sí. Que tiene que ver... A un editor. A un editor o una editora, que tiene que ver precisamente con lo que él piensa que es noticia. Exacto. Y tú que fuiste a la calle, que cogiste las bofetadas de Tomás Rivera Chats en la conferencia de prensa. Que llegaste a hacer la historia, eso era cuando antes llegábamos, ahora la pueden hacer incluso desde el teléfono. Te dice, no, ese no es el lead. Entonces ahí uno se... O te cambian el titular. Porque al final la gente no entiende que uno se mata. Y al final, por lo menos yo también trabajé en el periódico cuando se publicaba el otro día. Entonces, mira, fíjate. Yo también cubría calle, llegaba hasta días. las 6. Es que eso fue los otros días. días. Y de momento lo que salía el otro día no era el titular que tú habías escrito o te habían cambiado el lead. Y tú dices, el bailan es mío. La gente lo que ve ahí es mi nombre, pero hay un montón de cosas de las cuales yo no tuve control al final. ¿Qué foto pusieron? ¿Cómo calzaron esa foto? Hay un montón de cosas que no están en tus manos como periodista. Sí, eso es una realidad y ahora es más difícil que antes. Claro, yo siempre como periodista, porque también tenía esa rigurosidad de saber por dónde iban los tiros con mi historia, ¿verdad? Yo siempre trabajé con investigaciones, con noticias, lo que le llaman las hard news, así es que obviamente yo tenía más oportunidad de entrar en esa dinámica de negociación con un editora, que en mi caso pues tuve buenísimo. Los que eran malos sencillamente yo los bypaseaba y no me importa. ¿Y cómo es que tú dices que vas a cambiar la historia? Quítale mi byline. Y si no, no está vivo para contarlo. Pero así me pasó con Gaspar Roca, el director del Vocero. Y jamás me olvidaré que me dijo, pero ¿cómo que le quité su byline? Porque eso no lo escribí yo. ¿Quién lo quiere editar? Miren, nada más y nada menos que en aquel momento dirigía el periódico El Mundo, lo que quedó del periódico El Mundo en su segunda fase, Luis Dávila Colón. Y Luis Dávila Colón se atrevió a meterle mano en la historia a mí. Yo dije, ¿cómo? Que le ponga el nombre de él. Nombre no, el mío no. O sea, esas cosas pasan. Sí. Eso es lo que yo llamo los gajes del oficio. Y eso ahora es más terrible. Quizás un poco ahí es que yo quiero que también tú nos traigas en contexto. Porque no solamente yo daba esa pelea porque es mi personalidad. A mí no me gusta que me tachen de una cosa que yo no hice. Yo en eso soy, o sea, yo no, lo siento. Yo me pongo una media negra y una media verde si me da la gana, porque esa soy yo. Pero que alguien me diga que no me ponga, no, que no haga, o que tenga una impostura del trabajo que yo he hecho, no. O que puedas usar una fuente o no porque simpatiza o no con los auspiciadores del medio, que eso pasa completamente. No, y eso menos. Porque a mí, yo me acuerdo el día que a mí alguien me dijo, no, porque tú me tienes que decir quién te dijo eso. Y yo dije, ¿cómo? No, tú estás equivocado. Búscate al abogado del periódico. Por cierto, lo vi ayer, porque yo tengo amistad con esa gente, porque fueron excelentes conmigo, Mariema Dornayon Park y Jorge Pizarro, abogados que estuvieron ahí al pie del cañón. Ellos eran tan jóvenes como yo, porque somos contemporáneos. Y yo decía, no, tú quédate, o sea, yo no, sencillamente no te la voy a dar. Y hasta el día de hoy no le digo a nadie quién me da información. Pero en este momento, y tú estuviste en El Nuevo Día cuando ya la convergencia mediática, la transición hacia el asunto de la internet estaba ahí, y la rapidez y la inmediatez que hablabas ahorita, que se da también a nivel de las redes sociales. Es más difícil. Yo viví la transición en carne propia. O sea, yo supe coger adiestramientos en El Nuevo Día para cómo usar Facebook responsablemente. O sea, porque estaban empezando a usarse las redes sociales. O sea, y nuevamente, yo creo que voy a cumplir esos 35 años. La gente piensa, yo hago estos cuentos en mi salón y mis estudiantes se me quedan mirando como si fuera mentira. Y lo que hablábamos ahorita, claro. Cuando yo estaba en bachillerato, yo hacía mis investigaciones en la Biblioteca Lázaro con los libros. Todavía me encuentro la profesora que me dio español. Yo iba a la Lázaro. Y tengo evidencia porque en el domingo me encontré, cuando fui a cubrir lo del Vía Crucis, con mi profesora de español.
Johanna Emanueli, que Johanna, estaba claro. cubriendo fotografía, y a cada rato nos vemos en eventos, y ella hubo una clase que ella nos mandaba a buscar en el diccionario en la Lázaro. Y a mí me parece eso un ejercicio maravilloso. Ok. Para cualquier estudiante de cualquier generación. Claro, abre un diccionario, lee un libro. Por supuesto, no todo está en la computadora, no todo está Claro. en internet. Y yo creo que el tener estas personas en el camino también, no necesariamente maestros o profesores, sino mentores en tu proceso como periodista, es sumamente importante, porque esto Claro. es un medio súper hostil. En muchos sentidos. En todos En los muchos sentidos. sentidos. Y uno tiene que auxiliarse y agarrarse y aferrarse de esa gente, esos maestros, esos mentores que lo hicieron primero que tú, que saben cómo se bate el cobre. Y como estudiantes tenemos que poder tener la humildad de decir, yo no lo sé todo, porque eso es otra cosa, que estas Claro. nuevas generaciones quieren actuar como que lo saben todo. Y yo creo que lo más importante es entender que no sabemos todo, que nunca vamos a saberlo todo. Nunca. Eso, Puedes tener 40 años en esta profesión y volvemos, esto mismo. A mí me pasó a los 47 años. Yo pensaba yo no sabía que yo estaba de salida, porque ya el país tenía una crisis y yo estaba haciendo lo que me diera la gana para tratar de entrar en esto. Pero yo tuve que aprender una nueva forma de narrar, una nueva forma de escribir en las redes. O sea, imagínate si yo a los 47 años hubiera dicho, pues no, yo sé de radio, porque yo fui a la radio, yo hice radio tradicional, y la radio digital pues tiene que ser igual. No, y la comunicación cambió. Ahora ya nadie tiene el tiempo para escucharte. Y nadie tiene el tiempo para leerte. La gente, cuando uno empieza a hablar y uno empieza como a entrar en detalles, la gente, como tú empiezas a ver que se desesperan y empiezan a mirar el reloj. Nadie realmente ya tiene tiempo. Eso es interesante, para pero yo sí detenerse. tengo un tiempo para decir en este momento, a las 5:30 de la tarde, que estamos auspiciados por Bayamón Heart and Lung Institute, con las nuevas salas de cirugía cardiovascular y torácica y la unidad de intensivo cardiovascular. Gracias a Bayamón Heart and Lung Institute, y obviamente está con nosotros hace un rato Vanilla Gift Card. Esta Navidad regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card. Siempre está Vega Coop con nosotros, y la cooperativa de Juana Díaz, sistema financiero puertorriqueño que hace mucho por Puerto Rico y está ahí al pie del cañón, siempre apoyando el proyecto periodístico de Bonita Radio. Cuando tú hablas del tiempo, y fíjate que en esto los internautas nos pueden decir, ellos me han dicho en tantas ocasiones, esto una hora no da. Y yo me quedo como que, ¿qué? Una hora no da. Claro, las audiencias son diversas. Las audiencias que nosotros tenemos son audiencias que se concentran un poco más, que quieren estar. Pero sería interesante el análisis de cómo las audiencias más jóvenes, tú eres una mujer de 35 años, yo solamente te llevo 23 años. Como decía una amiga mía cada vez que hablábamos de la edad, yo puedo ser tu madre. Y yo, mira, no, cállate. Innecesario. Es innecesario. Y están y se ocupan. Nosotros tenemos, y puedo hablar de algunas, Alexa Paola es una mujer joven, muy interesada, muy habladora, o sea, muy opinionada, siempre cuando estamos hablando, las opiniones pueden ser diversas y ahí están. O sea, yo creo que eso cambia, pero sí, tienes razón, sobre todo la complejidad del mundo que estamos viviendo, que es un mundo de más de un trabajo, el pluriempleo, el multiempleo, las diversas formas de cobrar, ¿verdad? No es lo mismo antes tener un trabajo de 8, bueno, los trabajos periodísticos nunca han sido de las 8 de la mañana, pero pueden ser, digamos, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, un horario fijo, con fuentes fijas, ya eso no existe. Y en ese sentido sí te quiero preguntar si tú crees, antes cuando nosotros nos criábamos en este esfuerzo y nos perfilábamos como periodistas, nos estábamos desarrollando, habían fuentes de información que tú te dedicabas a ella.
Eso tiene sus ventajas, tiene sus desventajas desde el punto de vista que yo soy de las que creo que los periodistas y las periodistas deberíamos poder cubrir de todo. Ujú. Pero tiene su ventaja en que todo el mundo sabe que tú teniendo una fuente fija, como por ejemplo la Fortaleza, tú tienes una capacidad de obtener mayor contacto con un público que te puede suponer buenas fuentes de información. Ujú. Ahora, no parece que hay oportunidad de otra cosa que no sea cubrirlo todo, Todo. hasta deporte. Ujú. ¿Te parece que es una ventaja? ¿Te parece que es una desventaja? Un poco yendo al asunto que tú planteabas de la cultura general, de lo que tú debes traer al periodismo desde tu interés profesional para hacer un buen trabajo. Bueno, yo lo veo como una ventaja porque te obliga a estar por lo menos informado de todo un poco. O sea, cuando a mí me empezaron a llegar asignaciones en el Nuevo Día de cubrir temas sobre quiebra, sobre montar un negocio, eran cosas súper densas. O sea, como me acuerdo sobre todo el de quiebra, y me acuerdo uno que trabajé que me gustó mucho sobre el bancos de tiempo en el mundo, ¿no? Lo de economía solidaria, temas que en realidad yo no hubiese conocido y no hubiese profundizado en mucha información si a mí no me hubiesen llegado esas asignaciones que no eran mi opción. Claro. Tienes que cubrir esto, toma esto, entrevista a esto, llama a tal persona. Eso nunca fue mi opción buscar ahí porque yo me hubiese inclinado algo más por el arte. Sin embargo, siento que ahora puedo informar desde muchos más espacios porque la vida me obligó a cubrir muchos espacios, informarme de muchos espacios. Y yo creo que esa es la ventaja porque no, tampoco estamos viviendo en un mundo, en ningún contexto, yo creo que ni en la comunicación ni en el arte, en el que uno se puede sobreespecializar demasiado porque no encuentras en qué trabajar. Claro. Tienes que poder hacer muchas cosas. Entonces, a veces yo me encuentro con la gente y me dice, te estoy bien, estás en todas partes, estás haciendo un montón de cosas. No necesariamente es por opción. ¿Ves? Claro. A mí me gusta dormir también. Y Claro, me gusta a mí descansar. A mí también, aunque el señor director diga que yo no duermo y que yo siempre Sí. estoy poniendo cosas. Sí, pero las circunstancias te obligan, ¿no? Entonces, Claro. y no siempre, yo lo digo también, por ejemplo, a los que quieren ser actores, pues estudia también luces, escenografía, Claro. vestuario, otras cosas, porque no siempre vas a tener dinero. Entonces, en este medio es lo mismo. No siempre vas a tener la oportunidad de estar frente a una cámara informando o escribiendo con tu bailan en un periódico. A veces te va a tocar aguantar la cámara, a veces te va a tocar cargar el cable. Pues Claro. mira, eso son experiencias también. Eso, Claro. el exponerte desde el foro que sea a los espacios que en algún momento tú te vas a tener que enfrentar en la profesión es importante. Me acuerdo las primeras veces que hablábamos ahorita de los mentores, Lourdes Lugo, Mario Roche, profesores de la Universidad de Puerto Rico, la clase era en el tribunal. Vamos para el tribunal y vamos a ver un juicio. No sabíamos quiénes eran los imputados, nosotros estábamos allí como que nos sentábamos en las gradas, la gente nos miraba, ¿qué hacen estos nenes aquí viendo este juicio criminal que no tenía nada que ver, no sabíamos ni quiénes eran? Pero esa era la clase, teníamos que estar allí, sacar un tiempo y Claro. sentarnos y ver un juicio. Pues si ahora me toca cubrir un juicio, yo tengo un contexto, porque tuve hay esa una experiencia, noción hay de una cómo es el noción, no proceso, me siento claro. perdida. Y yo creo que esas herramientas son importantes también y esa multiplicidad de espacios es lo que te da eventualmente esa cultura general porque te obliga. Y no es una obligación mala, negativa necesariamente, porque te formas más redondo como ser humano. Claro. Yo voy a partir de un comentario. Está por ahí de Simones, está Waldo. Mi Torres, papá. alias tu padre. Alias mi padre. Colo Quiles, Nilda Cruz. Gracias, Nilda, siempre por estar. Alguien comentaba, y creo que fue Lagarto Sapo, cada vez que se ponen esos nombres, yo no lo puedo entender. Pero Lagarto, qué bueno que estás por ahí. Yo sé que tú estás esperando a Rodrigo, pero él viene ya mismo. Están hablando precisamente de que esta visión que tú tienes, dice Gladys, es la antítesis a lo que se ve en el gobierno y ha dejado de ser modelo a seguir. Triste la pandemia de la corrupción. Y yo quizás quiero entrar aquí en ese tema de lo que es el mundo, el país de hoy, que les ha tocado vivir a ustedes como generación que está subiendo para lo que yo insisto desde la Fundación Periodismo Siglo XXI, que sea el relevo generacional, que son ustedes los que se quedan con estos proyectos y se inventan otros proyectos, pero eso es lo que una quisiera, ¿verdad? Que los nuevos proyectos, porque nosotros estamos aquí ahora y posiblemente mañana
el lunes evolucionemos a otra cosa, porque en efecto es así, como dice Waldo y dice Desi, es la inmediatez, es el asunto del teléfono que nos cambia la manera de producir, pero la manera de producir, y porque las herramientas cambiaron, no quiere decir que haya cambiado el principio fundamental del periodismo, que es la información, Exacto. que es el contexto correcto, que es la historia, sobre todo porque si usted no la sabe, no la puede reproducir y no puede compartirla con su audiencia. Y yo quiero entrar entonces en el Puerto Rico de hoy. Tú has venido hiciste un trabajo en esos medios donde trabajaste y no te lo esperabas, nos comunicamos, yo te llamé, teníamos una necesidad y estás haciendo hasta el contenido de las redes, pero te estás exponiendo también en la calle con lo que está pasando en un país que está muy convulso. Hay unas expresiones y unos fogones prendidos que a nosotros queremos y nos interesa siempre cubrir. Lo estás haciendo. Y la pregunta sería, que tú me puedes hacer la pregunta a la inversa de lo que yo viví en los años 80, de lo que viví en los años 90. ¿Cómo tú asumes ese periodismo en este momento frente a esa realidad convulsa que está viviendo el país? ¿Dónde tú te ves? Y si hay una posición puntual política, no estoy diciendo partidista, siempre desde el punto de vista amplio de lo que es la ideología y dónde estás mirando esto tan de cerca como es la cobertura. Pues mira, yo me pusiste ahí como a pensar la respuesta. No, lo que pasa es que quiero ser breve, ¿verdad? Porque nuevamente los periodistas nos encanta hablar y no salimos. Me van a pegar el vellón porque no salimos. Quiero ver cómo resumo esto. Okay. Mira, mi postura es que yo soy puertorriqueña, yo soy isleña, yo soy pro país, y todo lo que vaya y atente en contra de eso, color, partido, persona, yo voy a querer fiscalizarlo y voy a querer investigarlo y a profundizarlo, porque el cuestionar las cosas que pasan y por qué pasan es lo que nos da poder al pueblo. No estoy hablando ni como periodista, estoy hablando como ciudadana. Entonces, mis papás siempre me enseñaron, y mi papá está conectado, o sea, mi papá estuvo preso por hacer desobediencia civil a la Marina, en la Marina en Vieques, y yo chiquita vi a mi papá esposado poniendo su vida en riesgo por su patria. Y desde que nací, mi mamá, mis papás me están llevando a marchas, a protestas. Ahí yo me crié en los pasillos de la universidad. Mis papás son profesores de la UPR en Calle. Claro. Entonces, al criarme en la universidad pública y al criarme en las calles del país, yo aprendí a amar a mi país desde ese punto de vista. Y uno siempre pasa por etapas en la universidad, uno siempre piensa en irse, siempre está... Para el puertorriqueño siempre está la puerta abierta de que, diablo, esto está bien malo, pues vamos a coger un avión y nos vamos para... Y yo estudié, mi maestría yo la hice en San Francisco, pero aquí estoy, porque mi responsabilidad es con mi país y yo puedo trabajar desde el mundo entero. Yo he hecho exposiciones de fotografía, yo he estado en festivales internacionales de teatro en montones de países del mundo, y yo siempre regreso a Puerto Rico. Yo no tengo nada que buscar en otro país para vivir, me refiero. Porque si nosotros nos ocupamos de adquirir ese conocimiento, esas experiencias, esas vivencias en el mundo y regresar a hacer un proyecto de país, estamos siendo ciudadanos responsables desde cualquier espacio, desde la comunicación, desde el arte, desde cualquier espacio. Y yo creo que esa siempre es mi postura para atender cualquiera de las cosas que hago, ya sea reportar, ya sea producir, ya sea dar clase, con esa visión de que cualquier persona con la que yo interactúo día a día está luchando sus batallas internas en un país que se está cayendo a pedazos, que económicamente estamos hasta aquí, el peso a peso, o sea, todos estamos en esos contextos. Y a la hora de tú hacer preguntas o tú investigar o tú atender tu trabajo, tu profesión, tienes que tener en mente de que como colectivo cada cual está sufriendo sus batallas. Y yo creo que esa sensibilidad es lo que me mueve a la hora de salir a la calle, esa encomienda que tú me diste, que yo te voy a confesar que yo me moría del miedo la primera vez, porque decía, ¿cómo va a ser cubrir en vivo? Esto no es algo que yo tenía como en mis sueños hacerme, pues me pongo una tensión bien mala. Pero de momento, ese día, esa primera entrevista que fue la que se fue súper viral en las redes, esa fue la primera entrevista que hice con Bonita. Ese día. Y fue súper natural.
Y lo sentí de momento como esta es mi responsabilidad como puertorriqueña. O sea, si yo voy a abogar por mi país desde todas mis trincheras y todos mis espacios, en ese momento yo me sentí, aquí es donde yo tengo que estar. Porque se está haciendo algo, se le está dando visibilidad y se le está dando voz a todos esos otros puertorriqueños que todos estamos en crisis y tenemos algo que decir Claro. en el contexto que estamos viviendo. Y yo creo que cuando tú lo traes, pienso en que no necesariamente cuando una sale de la escuela de comunicación y contrario a ti, yo sí quería ser periodista, aunque mi mamá decía que yo lo que era una presentar. Bueno, tenía razón, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros seguimos cuestionando y preguntándonos, definitivamente lo somos. Y en aquel momento yo tenía como principio fundamental aprender a escribir súper bien, porque era donde yo me quería desarrollar, desde el punto de creativo también. Y esa responsabilidad con el país, porque eso es lo que tú aprendes y te enseñan cuando tú estudias periodismo y cuando tú hablas con periodistas que son tus mentores, ¿verdad? Y yo le doy gracias a todos, yo sé que tú has tenido los tuyos, porque has nombrado personas con quien incluso yo trabajé y estudié, sobre todo Lourdes Lugo y yo trabajamos, estudiamos el bachillerato juntas en la Escuela de Comunicación cuando era de asbesto. Tengo 58, no se vaya muy para atrás. Y eso te da a ti un sentido de responsabilidad mayor, porque lo que nosotros hacemos es precisamente, como dice el lema de nuestra emisora, dar la información que usted tiene derecho a saber en una democracia, en una alegada democracia. Y si hay este nivel de amplitud y de participación, es porque usted tiene información y usted la va a requerir. Y eso es como vital en este trabajo periodístico. Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y nosotros nos vamos a ir un poco más temprano, pero quiero redondear sobre todo en el momento más crítico de la realidad de Puerto Rico desde todos los órdenes que lo hemos discutido. Social, político, económico, emocional. El país tiene un serio problema de salud mental precisamente por todas las tensiones que tenemos sociales. Ahora, yo decía al inicio de la semana pasada, que fue cuando llegué de mis vacaciones, que el problema definitivamente es mundial, ¿verdad? La crisis es del mundo. Obviamente nosotros somos un país que hacemos así, nos tropezamos, y eso tiene una carga mayor. Tenemos otros conflictos, como es el conflicto político, específicamente de la relación que mantenemos con Estados Unidos, la colonia, cómo resolvemos muchos asuntos que siempre hay como unos actores sobre nosotros. Todo eso, importante desde el periodismo, es fundamental que lo entendamos donde quiera que usted esté, sea en una posición versus otra, versus la del centro, donde quiera. Si usted no tiene la capacidad como para hacer esa conversación, pues tiene un problema para reportar. Y yo voy a terminar con una línea de un periodista polaco que yo admiré, no está vivo ya, Ryszard Kapuscinski, que es una línea fantástica porque siempre la pone desde el punto de vista de lo que emocionalmente somos los periodistas posicionados en un país. Y esto es un periodista polaco que atendió las guerras en África, o sea, como periodista, que fue un especialista de ese conflicto bélico en África. Y él habla de que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Y esa es una línea tan profunda, pero que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando acá. Usted quiere lo mejor para su país. Usted quiere que la gente esté muy clara de que las diferencias siempre van a existir. Eso, ¿verdad? Y las diferentes opiniones, no necesariamente en este momento del periodismo del siglo XXI, no se debe hablar desde el punto de vista de los partidos políticos, como todavía hay medios de comunicación que lo hacen. Y eso es fundamental. ¿Con qué tú vienes? ¿Qué tú traes? Porque para hacer esto, conversar con ustedes, para ser tan honestos y traer información cuando nos equivocamos y esa honestidad siempre tiene que existir. Oye, y vamos a hablar, claro, con estos foros que nosotros tenemos masivos
nosotros también como mujeres, como seres humanos, nos estamos exponiendo físicamente Claro. A una audiencia que comenta, que interactúa y que pueden ser también muy crueles en sus comentarios. Entonces, a veces uno pierde de perspectiva. Entonces, yo voy a informar, pero tú estás informando con tu rostro, con tu imagen, con tu nombre, y eso a veces se va enredado en los comentarios que hace la gente. Entonces hay que tener, tú tienes que tener tus creencias y tus convicciones y tus valores bien sólidos para tú poder entender que eso viene desde espacios de ideologías, que no viene desde un espacio personal. Entonces eso también no se habla lo suficiente. Sí, el asunto de cómo se configuran las redes y cómo nosotros nos hemos expuesto. Yo no pensé jamás que yo iba a estar frente a una cámara, porque eso no era lo mío era escribir, ese es mi byline. Y a veces llegaba a un sitio y alguien decía, mira la nota, ¿tuviste la nota de fulana? Y era yo, pero nadie me conocía. Exacto. Qué bueno. Exacto. O sea, vamos, que esto, mira, insisto, tenemos que hacer este programa contigo, con otros periodistas jóvenes, con otros más viejos. Hay todavía viejos por ahí, más viejos que yo. Y seguir esta conversación desde los gajes del oficio, porque me parece que es súper importante, porque el relevo generacional tiene que existir, porque el buen periodismo tiene que subsistir a los problemas que puedan tener cualquier país. Uh-huh. Una democracia que se precie de serla no puede serlo si no tiene un periodismo pujante, un periodismo comprometido, que el país tenga la capacidad de reconocer que esa pieza es importante dentro de su ecuación democrática. Así que te agradezco muchísimo, Viviana, que estés con nosotros, que vamos a seguir, que es importante que sigamos consiguiendo dinero para que Viviana y otros puedan entrar, porque definitivamente este proyecto debe crecer, no limitarse. Lo más importante es que podamos seguir creciendo para tener, nunca, se lo digo a la gente, y yo no sé si lo había compartido contigo, yo no quiero ser un diario, yo no quiero que nosotros nos convirtamos en los que primero decimos, ¿no? Yo quiero que nosotros seamos siempre los que mejor extraemos la información contextualizada con la calma que debe tener la producción de un contenido para que ustedes lo consuman bien. Uh-huh. Agradecida de eso. Agradecida ustedes por la oportunidad. Y tú mañana coman pavo, lechón, perdices, lo que sea, pero coman bien, pásenla bien. A nuestro señor director David Esperón, gracias por estar y por compartir con nosotros en este esfuerzo, en esta nueva etapa de Bonita Radio. Y ustedes ven, las marcas están ahí. Están haciendo lo que tienen que hacer, comprometiéndose con mantener sus marcas disponibles, visibles, en proyectos periodísticos que son los que le traen al país la información que ustedes tienen derecho a saber. Éxito, nos vemos el viernes a las 8. Mucho de qué hablar el viernes a las 8. Noticias con café. Hasta mañana, hasta el viernes. Y recuerden que Rodrigo viene ahora con las informaciones sobre el Mundial. Hasta el viernes. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coop y Vega Coop. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.